le dio la energía vital, le dio la fuerza vital, y ahora el cuerpo los pulmones empezaron a respirar y la sangre comenzó a circular y los nervios comenzaron a funcionar, los órganos empezaron a funcionar como resultado del aliento de vida que Dios le dio al cuerpo. Y luego dice en la última parte del versículo: y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen: fue el hombre un alma viviente. Las versiones más antiguas dicen: fue el hombre un alma viviente. Ahora yo quiero preguntarles, según este texto, ¿tiene el hombre un alma o es el hombre un alma? El hombre no tiene un alma. El hombre es un alma. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el ser viviente? La combinación de dos cosas. Uno, el cuerpo. Dos, el aliento de vida. Y esas dos cosas juntas componen el alma viviente o el ser viviente. Es decir, un alma es la persona en su totalidad. Cuerpo y respiración igual alma. Ahora, la idea del alma se ha prestado para mucha confusión en el mundo cristiano. Muchos cristianos creen que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo un alma inmortal que sale volando en el momento de la muerte. Yo quiero decirles que esa idea no se origina en la Biblia. Esa idea se originó con la filosofía griega, con filósofos como Sócrates, como Platón, que enseñaban que el cuerpo era la cárcel del alma. Y para ellos la muerte era deseable, porque en el momento de la muerte el alma era liberada del cuerpo y entraba a su verdadera existencia. La Biblia no enseña ese concepto. La Biblia no enseña que tenemos un alma. La Biblia enseña que nosotros somos un alma, y un alma es el cuerpo junto con la respiración. En otras palabras, el alma es una persona. El alma es una persona que vive. Quiero leer algunos versículos en el Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento que hablan o describen el alma, la palabra alma. La palabra alma en hebreo es nefesh. Nefesh. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce la palabra nefesh, vida. Vamos a notar un ejemplo. Levítico, el capítulo 17 y el versículo 11. Levítico 17 y el versículo 11. Es la mismita palabra que se traduce ser en Génesis 2:7. Dice en Levítico 17 y el versículo 11, porque la vida, la palabra vida allí es nefesh, es la mismita palabra que se traduce ser viviente, ser en Génesis 2:7 o alma en Génesis 2:7, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo pregunto, ¿cuál es la vida del cuerpo? La sangre, porque la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo. El corazón late, los pulmones respiran, y a través de los pulmones la sangre el oxígeno es llevado a la sangre, y a través del sistema circulatorio el oxígeno es llevado a todo el cuerpo humano. Por eso aquí dice que el alma del hombre, que se traduce vida aquí, la vida del hombre está en su ¿qué? En su sangre. El alma, en otras palabras, es la vida de la persona. No es algo intangible, algo que tenemos por dentro, que es como otro ser que sale volando en el momento de la muerte. El alma es la vida, es el ser viviente.
Note lo que dice en Génesis, el capítulo 14. Génesis, el capítulo 14. Y hay muchos ejemplos, hay centenares de ejemplos que podría darles, pero solo podemos escoger algunos. Noten Génesis 14 y el versículo 21. Aquí Abraham está regresando de la batalla, donde recuperó todo lo que se habían robado cuando vinieron contra Sodoma y Gomorra varios reyes. Y entonces Abraham ahora va a darle al rey de Sodoma todo lo que habían robado. Y note lo que él dice. Él pide algo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham. El rey de Sodoma le va a pedir algo a Abraham. Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿A que no adivinan cuál es esa palabra personas? Nefesh. La mismita palabra que se traduce ser viviente, la misma palabra que se traduce en Levítico 17:11, vida, aquí se traduce como personas. Entonces yo pregunto, ¿qué es el alma? ¿Es un ser viviente? ¿Es una qué? Es una persona. En otras palabras, el alma soy yo. Yo soy un alma. No tengo un alma, soy un alma. Por ejemplo, nosotros hablamos, si nadie se hubiera aparecido esta noche para esta reunión, usamos la expresión, no vino ni un alma. ¿Sí o no? ¿Qué queremos decir que no vino un alma? ¿Significa que no vinieron varios fantasmas? No, significa que no vino ni una sola ¿qué? Persona. Además de eso, hablamos de que bautizamos 50 almas. Si estamos hablando aquí de almas invisibles, intangibles, ¿cómo es que el pastor las bautizó? Si no se podían ver. En realidad la palabra alma significa la persona en su totalidad, cuerpo y aliento juntos. Vamos a examinar algunos textos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para alma es la palabra sujé, de donde viene la palabra psicología. Y quiero que noten cómo el Nuevo Testamento traduce la palabra sujé. Vayan conmigo a Hechos 2 y el versículo 43. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 43. Esto es en el día del Pentecostés. Y dice allí, como resultado del sermón del apóstol Pedro, y sobrevino temor a toda ¿qué? A toda persona. Esa es la palabra alma, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Les pregunto, ¿alguien tiene una Biblia aquí donde dice, en vez de decir persona, sobrevino temor a toda persona, que diga sobrevino temor a toda alma? ¿Alguien tiene una versión de la Biblia que dice alma allí? Nadie, todos tenemos versiones modernas, del 60 para acá. La versión antigua dice toda persona, o toda alma, mejor dicho. Ahora noten Romanos 13 y el versículo 1. Romanos el capítulo 13 y el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de someternos a los poderes civiles. Dice allí, sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra persona allí es la palabra sujeto, que en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento se traduce alma. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es una ¿qué? Es una persona en su totalidad, cuerpo y respiración o fuerza vital. Ahora quiero comparar dos versículos para que les quede esto absolutamente claro. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 16 y el versículo 26. Mateo 16 y el versículo 26, y luego vamos a ir a Lucas 9:25. Vamos a buscar esos dos textos porque los vamos a comparar. Mateo 16:26 y Lucas 9,
y el versículo 25. En ambos casos está hablando Jesús. Y fíjense lo que dice en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su qué? Alma. Ahora vamos a Lucas 9:25 para ver qué es el alma. Lucas 9 y el versículo 25. Aquí dice lo mismo Jesús, pero en otro evangelio, en Lucas en vez de San Mateo. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a quién? A sí mismo. Entonces, ¿qué es perder el alma? En Mateo dice, y perdiera su alma. Aquí dice, se pierde a quién? A sí mismo. ¿Qué es el alma? Yo. Sí mismo es el alma. En otras palabras, Dios creó a Adán, hizo un cuerpo perfecto, le dio la capacidad de respirar y Adán llegó a ser un alma viviente, un ser viviente o una persona. Ahora yo quiero preguntar, ¿creó Dios a Adán inmortal por naturaleza? ¿Era Adán en sí mismo inmortal? ¿Tenía inmortalidad innata Adán? No. Vayan conmigo a Génesis 2 y el versículo 9. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. ¿Cómo podía Adán perpetuar su vida? ¿Cómo podía Adán seguir viviendo? Noten Génesis 2 y el versículo 9. Dios había colocado en el huerto del Edén un árbol especial. Y quiero que noten el nombre de ese árbol. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ¿qué más hizo? ¿El árbol de qué? El árbol de vida en medio del qué? En medio del huerto. ¿Qué estaba en medio del huerto? El árbol de vida. Ahora yo pregunto, ¿Adán tenía que continuar comiendo del árbol de la vida para continuar viviendo? En unos momentos se lo voy a comprobar bíblicamente. Es decir, el árbol de la vida era un cargador de baterías. ¿Entiendes lo que quiero decir por un cargador de baterías? Por ejemplo, yo tengo una cámara de video. Y cuando salgo, donde no tengo dónde enchufarlo, esta cámara, yo le pongo una batería. Y puedo ir a sacar películas en diferentes partes, pero con el transcurso del tiempo, ¿qué sucede? La batería se va agotando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para reabastecer la energía de la batería? Tengo que enchufar el cargador y tengo que poner la batería en el cargador. Es decir, la batería no tiene en sí mismo energía propia, se deriva de enchufar el cargador. Así era el árbol de la vida. El árbol de la vida era el cargador de la batería de la vida de Adán. Y Adán y Eva, todos sus descendientes, tenían que continuar yendo a comer ¿de dónde? A comer del árbol de la vida. Ahora yo les pregunto, aun cuando lleguemos al cielo y vivamos en la tierra nueva, ¿vamos a tener que hacer lo mismo y comer del árbol de la vida continuamente? ¿Sí o no? Lo leímos anoche. Dice que iremos, ¿cuán a menudo? Ustedes están débiles esta noche, ¿qué pasa? No cenaron, se vinieron directamente para acá. Yo les pregunto, ¿cuán a menudo vamos nosotros a comer del árbol de la vida según vimos anoche? Cada mes, dice la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿aún en la eternidad vamos a tener que ir a cargar la batería?
Claro que sí, mensualmente. Y por eso yo creo que al principio, como al final, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, era cada mes. Yo creo que no es mucho exagerar pensar que al principio también era cada mes, porque es el mismo árbol. Es decir, la vida de Adán no estaba en él, sino que estaba en un árbol fuera de él. La inmortalidad no estaba en él, la inmortalidad se encontraba ¿dónde? En el árbol. Y tenía que ir y constantemente cargar su energía, cargar su batería cada mes. Pero en el huerto del Edén había otro árbol. Noten Génesis 2 y el versículo 15. Génesis el capítulo 2 y el versículo 15. Había otro árbol ahí en medio del huerto también. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Incluyendo cuál? ¿Incluyendo cuál? El de la vida. Muy bien. ¿Cuán a menudo? Cada mes. Muy bien. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Del árbol de la vida sí? ¿Del árbol de la ciencia del bien y del mal? No, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente vivirás eternamente en miseria. ¿Es eso lo que dice? No. Dios dice, el día que comas, no dice cuando pasen 930 años o 910 años o 912 años vas a morir. Dice, el día que de él comieres, ese mismo día ¿qué? Ese mismo día morirás. ¿Sabe usted qué es la muerte? Lo contrario de la vida. Vida es existir, muerte es no existir. Son polos opuestos. Dios dice, pongo delante de ti la vida y ¿qué? Y la muerte. Escoge ¿qué? La vida, dice Dios. La muerte no es una eternidad sufriendo en miseria, sino que la muerte significa lo contrario de la vida. La vida es vivir, la muerte es dejar de vivir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y dice Dios, el día que comas del árbol, si tú comes de este árbol, ¿tú vas a qué? Tú vas a morir. ¿Qué dijo Satanás? Vamos a Génesis 3 y noten el versículo 2. Está hablando Eva con la serpiente. ¿Quién es Satanás? Ya hemos estudiado eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no ¿qué? Para que no muráis. Y ahora escuchen esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. ¿Quién es el que dice que el hombre es inmortal? ¿Quién dice que el hombre es inmortal? ¿Dios o Satanás? Satanás. Dios dice, mira, yo te doy la vida. Puedes vivir para siempre, pero tienes que comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Satanás dice, ¿tú puedes qué? No hay muerte. Dice, no vas a morir, sino que vas a ¿qué? Vas a vivir para siempre. Es decir, el diablo fue el primero en compartir la mentira de que el hombre es ¿qué cosa? De que el hombre es inmortal. Dios dice, ¿vas a morir? El diablo dice, no vas a morir. ¿A quién le vamos a creer?
¿Ah? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Satanás o a Dios? Lógicamente que a Dios. Ahora yo pregunto, ¿pecaron Adán y Eva? Claro, vamos a leerlo. Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Desobedecieron a Dios? ¿Comieron del árbol? Sí. ¿Y qué había dicho Dios que iba a pasar con ellos si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Iban a qué? Iban a morir. ¿De acuerdo? Noten Génesis 3:19, donde Dios recalca este punto. Génesis 3 y el versículo 19. Aquí Dios le está hablando a Adán y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A dónde iba a volver Adán? A la tierra. Fue tomado de la tierra y por comer del árbol iba a ¿qué? A volver a la tierra. Y luego dice: porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Yo pregunto, ¿le dijo Dios la verdad a Adán y a Eva? ¿Les dijo la verdad? Claro que les dijo la verdad. Note lo que dice en Génesis 5. Génesis 5. Y voy a leer varios versículos aquí para que vean que Dios dijo la verdad. En Génesis el capítulo 5 y también el capítulo 9 se mencionan 9 personas que murieron. Dice en el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 20, fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y un último texto, Génesis, el capítulo 9 y el versículo 29, habla del último personaje. Dice: fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Tenía razón Dios? ¿Dijo la verdad Dios? Claro que sí. Porque dice que todos estos, ¿qué? Todos estos murieron. Dios dijo: si comen del árbol, ¿van a qué? Van a morir. Ahora yo pregunto, ¿por qué es que la gente empezó a morir? ¿Saben ustedes cuántos años vivió esta gente? ¿Se dieron cuenta cuántos años vivieron? Les repito: 930, 912, 905, 910, 895, 962, 969, 777 y 950 años. Muchos de ellos vivieron hasta tener casi un milenio. Casi 1000 años. Matusalén vivió 969 años. Imagínense una persona que vive casi 1000 años. ¿Por qué estas personas vivieron tan largo tiempo? Según Génesis el capítulo 5. Les voy a explicar. Ellos tenían su batería plenamente ¿qué? Cargada. ¿Sí o no? Tenían su batería cargada. Porque estaban cerca del momento en que habían comido ¿de qué?
del árbol de la vida. Y teniendo una batería totalmente cargada, lógicamente, su energía era mayor y por lo tanto podían vivir ¿qué? Mucho más tiempo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vayan conmigo a Génesis 3 y el versículo 22. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo algo. Dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano, para que el hombre no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, ¿y qué? Viva para siempre. ¿Qué tenía que hacer para vivir para siempre? Oh, ustedes están tan débiles esta noche, yo no sé qué pasa. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir para siempre? Comer del árbol, lo dice aquí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Leo de nuevo, versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El hombre tenía que comer del árbol para vivir para siempre, lo dice la Biblia. Si tenía que comer del árbol para vivir para siempre, entonces no tenía un alma inmortal que iba a vivir para siempre. Su vida dependía del árbol, no de un alma inmortal. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿de qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Tenía ya el hombre acceso al cargador de batería? No. Y por lo tanto el hombre empezó a morir, pero como tenía la batería plenamente cargada, vamos a darles una ilustración para que puedan entender. Cuando nosotros enchufamos el famoso cargador de la batería de la cámara de video, después de un tiempo una luz se prende o se apaga indicando de que la batería está plenamente ¿qué? Plenamente cargada. ¿Correcto? Ahora, ¿pueden ustedes tomar películas un largo periodo de tiempo con esa batería si la ponen en la cámara? Sí. Supongamos que toman 1 hora de películas y entonces pasan unos días y dicen, voy a sacar la cámara porque quiero sacar una película de algo. Les pregunto, ¿la vida, por así decirlo, de esa batería ha disminuido grandemente comparado con cuando estaba plenamente cargada? ¿Va a durar menos la batería? Claro que sí. Porque ya se descargó parte de la carga original. Eso fue lo que pasó con Adán y sus descendientes. Ellos, cuando recibieron la energía vital de Dios, recibieron una carga de batería completa y total. Por eso vivieron tan largo tiempo. Pero ahora escuchen bien lo que pasó. Después del diluvio, la gente vivió mucho menos tiempo. No voy a leer los versículos, pero ustedes los pueden leer en Génesis el capítulo 11, donde se encuentra la genealogía de aquellos que vivieron después del diluvio. Les voy a mencionar las edades ya más lejos del cargador. Vivieron 600, 438, 433, 464, 234, 239, 230, 148, 205 y 175 años. Habían disminuido drásticamente las edades de los que vivieron después del diluvio. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos nacieron con una batería parcialmente descargada.
como prender la cámara después de haber sacado película por un tiempo. Imagínense que Abraham vivió solo 175 años. Yo pregunto, ¿cuánto vivimos hoy? Mire, si no fuera por la ciencia médica hoy en día, y si no fuera por las medicinas que han inventado, yo creo que la raza humana probablemente se hubiera extinguido ya. Pero aún con toda la ciencia médica, si la historia de este mundo perdurara, últimamente, ¿qué pasaría con la raza humana? Se extinguiría. Porque no tienen una forma de ¿qué? De cargar la batería. Noten el Salmo 90. El Salmo 90, y quiero leer el versículo 10. Salmo 90, 10. Aquí David está hablando en cuanto a la longitud de la vida en sus días. Dice allí, en el Salmo 90 y el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70, 80. Supongamos que alguien llegue a 100. ¿Qué es 100 comparado con 969? O aún con 175 que vivió Abraham. Las edades del hombre han ido disminuyendo porque el hombre no tiene acceso ¿a qué? No tiene acceso al cargador de batería que le da la energía vital para poder funcionar. Y como les mencioné, si la historia de este mundo continuara mucho tiempo más, con los desastres naturales, con las epidemias y con los problemas sociales, ultimadamente la raza humana, sin poder cargar la batería, se extinguiría. Es decir, todos estamos condenados a morir, porque no tenemos acceso al árbol de la vida, no tenemos forma de cargar la batería original que Dios le dio a Adán y que se ha ido disminuyendo a través de los siglos. Ahora, quise presentarles en primer lugar el cuadro pesimista, porque todos vamos a morir, según dice la Sagrada Escritura. Ahora yo les pregunto, si el hombre es inmortal, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si Dios hizo al hombre inmortal, originalmente, de nada le hubiera servido a Dios prohibirle el árbol, porque ya era inmortal sin comer del árbol. Además, más serio todavía que esto, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? Del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Cristo vino a salvarnos ¿de qué? De la muerte. Pero si yo soy inmortal, yo no puedo morir. Entonces, ¿por qué necesito que Cristo me salve de lo que no existe? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cristo vino a salvarme de la muerte, pero si yo soy inmortal, yo no puedo ¿qué? No puedo morir. Entonces, ¿de qué vino a salvarme? La idea de la inmortalidad del alma hace innecesaria la muerte de Jesús. Ahora, ¿será que hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros miserables que estamos desterrados del árbol de la vida y que cada día nos salen más arrugas por más cirugías que se haga? Vamos de mal en peor, menos energía, más arrugas, más dobladitos, más enfermos, más débiles y últimamente en la cama y muertos. No se salva nadie, sino aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga. ¿Será que hay alguna esperanza entonces? Sí hay esperanza. Vuelvan conmigo a Génesis, el capítulo 3.
Génesis, el capítulo 3. ¿De qué estaba cubierto el hombre originalmente cuando fue creado por Dios? Estaba desnudo, pero estaba cubierto ¿de qué? De un manto de luz. De un manto de luz. ¿Qué fue lo primero que pasó con el hombre cuando el hombre pecó? ¿Qué pasó con el manto de luz? Se fue. Y cuando se fue, Adán y Eva ahora se vieron ¿qué? Desnudos. La primera consecuencia del pecado fue, se fue la luz gloriosa y se vieron desnudos. ¿Cómo procuraron resolver el problema de su desnudez? Dice la Biblia en Génesis 3:7 que se hicieron delantales de hojas de higuera y se taparon la vergüenza de su desnudez. Pero aún después de hacer eso, todavía se sentían desnudos, porque después de taparse con las hojas, todavía se escondieron. Y cuando Dios vino buscándolos, Dios le dice: Adán, ¿qué pasa contigo? Adán dice: no, nos escondimos porque estamos desnudos. Pero ya no estaba desnudo, tenía ya las hojas. Es decir, la desnudez no era primordialmente desnudez del cuerpo, sino que era la desnudez de su ¿qué? De su alma. Ahora, ¿cómo resolvió el problema de la desnudez de Adán y Eva? ¿Cómo resolvió Dios el problema de su desnudez? Noten Génesis 3 y el versículo 21. Aquí llegamos al versículo más importante de nuestro estudio esta noche. Adán y Eva han pecado. Ese mismo día merecen ¿qué? Ese mismo día, Dios dijo: el día que comieres, morirá. Ese día, no en 930 años, 912 años. El día que comas, ese día morirás. Y Adán y Eva se tapan su desnudez con hojas de higuera. Pero Dios resuelve el problema de su desnudez de otra forma. Note lo que dice Génesis y el capítulo 3 y el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo al hombre? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de poliéster.
túnicas de algodón. No. ¿Túnicas de qué? De pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? ¿De qué las hizo? ¿Quién los vistió? Dios. ¿Qué necesita hacer usted para conseguir la piel de un animal? Tiene que matarlo. Ese mismo día, cuando Adán y Eva debían morir, en vez de morir ellos, ¿murieron qué? Animales. Probablemente corderos. ¿Qué representaban esos corderos? El sacrificio de esos corderos era una profecía que apuntaba ¿hacia qué? Hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Dios estaba diciendo, la forma como yo voy a resolver la vergüenza de la desnudez del hombre que ha sido causada por el pecado, es que yo voy a mandar a Jesús y Él va a morir como el Cordero de Dios. Es decir, la razón por la cual Adán y Eva no murieron ese día es porque ese día se sacrificó un animal o dos animales como sustitutos de ellos. ¿Y saben qué querían enseñar esos animales? Que Jesús ese mismo día ofreció su vida en lugar de la vida de los seres humanos. ¡Qué esperanza tan grande! Dios le está diciendo, sí, polvo eres y al polvo serás tornado, pero yo voy a mandar a uno y ese va a morir, va a tomar tu culpa y como resultado de eso, la justicia de Él te va a cubrir la vergüenza de tu desnudez. ¡Qué tremenda promesa! Dios le está diciendo, hay esperanza. Hay uno que va a morir para que tú no tengas que ¿qué? Para que tú no tengas que morir. Ahora escuchen. ¿Por cuántas personas murió el Señor Jesús? ¿Por cuántos pecados pagó Jesús? Vamos a hacer un proceso democrático. ¿Cuántos creen que Jesús murió solamente por los pecados de los que se van a salvar? Levante la mano. Nadie. ¿Cuántos creen que Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos, aún los que se van a perder? Bueno, estos son inteligentes, buenos teólogos son ustedes. Y buenas teólogas. Sus pastores están haciendo buen trabajo. La Biblia dice que Jesús murió por los pecados, no solo los nuestros, sino los de ¿qué? Los de todo el mundo. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Jesús pagó la muerte que todos nosotros debemos sufrir. Entonces eso significa que todos nos vamos a salvar. Y ya yo no tengo que pagar porque Él pagó. ¿Es así? No. Ustedes conocen ese versículo. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, exactamente. Escuchen lo que dice el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuánto? ¿A quiénes? ¿Por quién ofreció su vida? ¿Por quién pagó el precio? Todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Jesús murió por todos, pero ahora escuchen la última parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree o crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por cuántos pagó la deuda Jesús? Todos. ¿Pero quiénes son los únicos que se van a salvar? Los que en Él creen. Permítame ilustrar para que puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? ¿Cuántos les gusta dar regalos? Más o menos la misma cantidad de personas. Ahora, cuando alguien le da un regalo a usted,
Supongamos que le regalan un reloj que cuesta $100. ¿Cuánto le costó el reloj al que lo dio? $100. ¿Cuánto le costó al que lo recibió? Es gratis. Gratis, ¿sí? ¿O es que sucede el caso de que cuando alguien, por ejemplo, un esposo le da un regalo a la esposa lo abre, encuentra este lindo reloj y el esposo dice, páguemela? No pasa así. El que da el regalo lo paga, el que lo recibe es gratis. Jesús pagó el precio, completo y total, le costó su preciosa vida. Pero yo tengo que recibir el regalo. Yo pregunto, si alguien me da un regalo, ¿yo tengo la opción de rechazarlo si quiero? Yo puedo decir, no, yo no quiero ese regalo, llévatelo. ¿Yo puedo rechazar un regalo? Claro que sí. ¿Saben lo más triste? Que Jesús pagó la deuda de todos nosotros, pero va a haber personas en el mundo que van a decir, no quiero tu regalo. Llévatelo. Personas que no van a recibir a Jesús, aun cuando su deuda está paga, aun cuando Jesús compró este precioso regalo para regalárnoslo a todos nosotros, va a haber personas que van a decir, no quiero el regalo, no quiero lo que tú compraste. Y eso es lo que está diciendo Juan 3:16, Jesús murió por todo el mundo, pero solamente van a tener vida eterna aquellos que ¿qué? Que en Jesús creen. Ustedes conocen ese texto famoso del apóstol San Pablo en Romanos el capítulo 6 y el versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué significa la palabra dádiva? Regalo, mas la dádiva o el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es ¿un qué? Un regalo. ¿Pero tengo que aceptarla y recibirla? Sí, tengo que aceptarla y tengo que recibirla. Jesús pagó, pero yo tengo que recibir el regalo que Él pagó con su preciosa sangre. Yo pregunto entonces, ¿hay esperanza? ¿Sí hay esperanza? Claro que hay esperanza. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Sabes que tú te puedes ir a tu casa esta noche y dormir bien y no preocuparte si te vas a morir esta noche? Yo cuando me acuesto en la noche, yo me acuesto y contento, descansando. Yo no me acuesto diciendo, ay, ¿qué tal si me muero esta noche? No me preocupo, porque he recibido el regalo. Yo no tengo que morir porque Él murió. Y los pecados no hay que pagarlos dos veces, no los tiene que pagar Él y pagarlos yo también. Él los pagó y lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo a Él y entonces queda pago, cancelado. ¿Es buena nueva eso? Son buenas nuevas. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15. Hay una expresión aquí que quiero subrayar. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pregunta, ¿quiénes van a estar con el Señor primero? ¿Los muertos o los que están vivos cuando Jesús venga? ¿Quiénes van primero al cielo? ¿Los que murieron o los que están vivos cuando Jesús venga? ¿Qué creen la mayoría de los cristianos? Creen que la gente que se muere se va para allá y luego cuando Cristo venga se va a llevar a los vivos. Eso no lo enseña la Biblia. Note lo que sigue diciendo.
Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir antes que los muertos en Cristo. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos... ¿Cuál es la próxima expresión? Los muertos en Cristo. Vital eso, muy importante. ¿Cuáles son los muertos? Los muertos en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que podemos estar en Cristo? Les dejo eso pendiente. No todos los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los vivos juntamente con ¿quiénes? Con los que murieron en Cristo y resucitaron. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta: si los muertos se fueron al cielo cuando se murieron, ¿a qué viene Cristo a buscarlos? Les pasó así. ¿Están entendiendo mi pregunta? Si como creen muchos cristianos, cuando una persona se muere, se va para el cielo, entonces ¿a qué viene Jesús a buscar a los muertos? Si ya están allá. La esperanza del cristiano no está en un alma inmortal, la esperanza del cristiano está en la resurrección de los muertos, cuando Jesús venga. Ahora, nota lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y el versículo 51 al 55. Primera de Corintios 15, 51 hasta el versículo 55. Dice el apóstol Pablo esto: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa eso? No todos dormiremos. ¿No todos vamos a qué? A morir. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de irse a dormir esta noche? ¿Alguien tiene miedo aquí de irse a dormir? Uy, no, qué miedo, tengo que ir a dormir esta noche. No. La Biblia dice que la muerte es dormir. Lo único es que uno duerme un poquito más largo. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando Esteban murió, lo apedrearon, Esteban dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego dice, se durmió. Qué lindo eso, se durmió. Mire, es linda esa expresión, porque después de un dormir hay un despertar. La muerte no debe aterrorizarnos si estamos en Jesús, porque la muerte es solamente dormir. Hasta que Jesús venga a llamar con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y diga, levantaos los que dormís en el polvo de la tierra. Todos los que están en sus sepulcros oirán su ¿qué? Su voz. Juan 5, 28. Y resucitarán los que están en Cristo. ¿Para qué? Para vida. Note lo que dice el versículo 51 otra vez. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadear. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo seremos transformados? A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora escuchen bien. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal
se vista de... ¿Para qué yo necesito vestirme de inmortalidad si ya lo tengo? ¿Qué somos nosotros según este versículo? Mortales. Lo dice la Biblia, no yo. Dice, porque esto mortal tiene que vestirse ¿de qué? De inmortalidad. Si tengo que vestir lo mortal con inmortalidad, no tengo ya inmortalidad. ¿Y cuándo es que esto mortal se va a vestir de inmortalidad? ¿Cuando muero o cuando Jesús venga? Dice, a la final trompeta, aquí, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, qué tremendo será ese día. No tenemos que preocuparnos de que estamos envejeciéndonos y nos están saliendo arrugas y cada día nos volvemos más débiles. Y que algún día, al menos que Jesús venga durante el tiempo que estamos vivos, vamos a morir. Ya no tenemos que preocuparnos de eso si es que estamos en Cristo. Y luego quiero que noten algo lindo. Cuando Cristo nos resucite, algo va a pasar. Apocalipsis 21, y noten el versículo 4, Apocalipsis 21 y el versículo 4, cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, va a pasar algo espectacular. Con los que murieron en Cristo y resucitaron, dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No más lágrimas, no más llorar. Y ya no habrá, ¿qué? Muerte. ¿Qué va a pasar en la tierra y el cielo nuevo? No va a haber más, ¿qué? Muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron. Los que Jesús resucite tendrán un cuerpo incorruptible, es decir, no está sujeto a la muerte, un cuerpo inmortal. Dice, no habrá más muerte para aquellos que resuciten. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando resucitemos, ahí sí vamos a ser inmortales. Cuando resucitemos, vamos a tener inmortalidad propia. ¿Así? O sea que si alguno pecara, sigue viviendo para siempre. Oh, no. ¿Qué vamos a tener que hacer? Apocalipsis 22 y el versículo 2. Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Vamos a tener acceso al cargador otra vez? ¿Sí? O sea que nos vamos a ir descargando y cada mes hay que ir a cargar la batería. Claro, aquí lo dice. En medio de la calle de la ciudad y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y alguno dice, pastor, ahí no dice que vamos a comer del árbol, ahí dice que estaba el árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 2:7. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7, para ver si vamos a tener que comer de él. Apocalipsis 2:7 es una promesa que da Dios, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré ¿a qué? A comer del árbol de la vida. ¿Vamos a tener que comer de él, sí o no? Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está ese árbol de la vida? El cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A dónde estaba en Génesis? En medio del paraíso. ¿A dónde está en Apocalipsis? En medio. En Génesis el hombre tenía que comer, ¿sí o no? En Apocalipsis también. En Apocalipsis, ¿cuán a menudo? Cada mes. Y entonces en Génesis tendría que haber sido ¿qué? Cada mes. Porque al final es la restauración
de lo que existió al comienzo. ¡Qué tremendo! Es decir, nuestra vida no es propia, nuestra vida es prestada y aún en la eternidad será prestada. Tendremos que comer del árbol de la vida. Ahora, ¿recuerdan ustedes esa expresión, los muertos en Cristo? ¿Recuerdan? Los muertos en Cristo. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que estoy en Cristo? De tal manera que si llegase a morir, no tengo que preocuparme porque estoy en Cristo. Es decir, Dios me mira a mí y dice, tú estás en Cristo, y como Él murió, tú no tienes que quedar muerto. Como Jesús murió y resucitó, y tú estás en Él, entonces, aunque tú mueras, yo voy a hacer lo que hice con Jesús, te voy a levantar también. Jesús murió y resucitó, y si yo estoy en Jesús, aunque muera, también voy a ¿qué? Voy a resucitar. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo puedo llegar a estar incluido en Jesús? La respuesta es muy sencilla. Llego a estar incluido en lo que hizo Jesús a través del bautismo. Esa es la forma como llego a estar en Cristo. ¿Recuerdan Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es decir, San Marcos amplía lo que dice Juan. Creemos, ¿y cómo demostramos que creemos en Jesús? A través del bautismo. ¿Saben ustedes que en el bautismo yo me incorporo en lo que hizo Jesús? Y usted dice, ¿por qué eso? Escuchen bien. Dios no puede haber escogido un mejor símbolo para incluirnos en Jesús que el bautismo. Y les voy a explicar por qué. Muchos de ustedes han visto los bautismos aquí, en las noches. Es diferente que la forma en que se bautiza en la mayoría de las iglesias, por lo menos en la iglesia popular. Porque ahí se bautizan infantes y se bautizan por aspersión. Un poquito de agua en la cabeza. Y el bebé no sabe lo que está pasando. La Biblia dice que creyere y fuere bautizado. El bebé no puede creer. El apóstol San Pedro dijo, arrepiéntete y bautízate. Un bebé no se puede arrepentir. Jesús dijo que debemos enseñarle a la gente para bautizarlos. Un bebé no se le puede enseñar. Cada persona que fue bautizada en la Biblia era adulta. Y fue bautizada por inmersión, sepultados debajo del agua, porque el bautismo es una sepultura. ¿Y sabe lo que pasa en el bautismo? El bautismo es una muerte simbólica, donde yo participo en lo que pasó con Jesús hace 2000 años. Y les explico cómo sucede. El pastor tiene el candidato en el bautisterio y pronuncia las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hace el pastor? Sepulta a la persona como Jesús fue sepultado. ¿Y la persona deja de qué? De respirar como muerto. ¿Es así o no es así? Mejor que deje de respirar. Como Jesús murió, dejó de respirar, fue sepultado, la persona que es bautizada deja de respirar, es sepultada, y luego como Jesús respiró de nuevo y salió del sepulcro, la persona ahora cuando sale del agua, lo primero que hace es respira nueva vida. Es decir, la ceremonia es la incorporación en lo que Jesús hizo. Es una mini muerte, sepultura y resurrección. Y cuando yo lo hago, Dios dice, ahora te incluyo a ti en lo que hizo Jesús hace 2000 años allá. Cuando murió, fue sepultado y resucitó. Tú estás en Él. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Qué glorioso es el bautismo! Es el momento cuando llego a estar en Cristo.
Vamos a un último texto, Gálatas el capítulo 3. Gálatas el capítulo 3. Y voy a leer los versículos 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Lo primero que pasó cuando pecaron. ¿Quedaron qué? Desvestidos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Los vistió con las pieles del cordero. ¿Qué representa el cordero? A Jesús. Ahora escuchen, Gálatas 3, 26 y 27. Dice aquí: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo? ¿Bautizados cómo? ¿Cómo es que llegó a estar en Cristo? A través del bautismo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿Qué pasa cuando yo me bautizo? Ese es el momento en que Jesús me ¿qué? Me viste con la justicia de Jesús. Y ya Dios no me mira a mí, sino que lo mira a Él. Porque estoy incluido en Él. ¡Qué glorioso es el bautismo! No es una ceremonia cualquiera, no es solamente un testimonio público, no solamente es una representación, en realidad es la ceremonia de incorporación, donde llegamos a estar en Jesús, sepultados en el agua para salir a una vida nueva, a respirar de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero hacer un llamado esta noche. Posiblemente hay personas aquí en esta noche que no han sido incorporados a Jesús. No han tomado ese paso del bautismo, que es la ceremonia oficial de adopción a la familia de Dios. Es la ceremonia oficial de incorporación en Jesús. De tal manera que si nos fuéramos esta noche y nos muriéramos, no tendríamos ningún problema. Porque así como Jesús murió y resucitó, cuando Jesús venga, nos va a resucitar también a nosotros. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay personas aquí que no han sido bautizadas, no han sido incorporadas en Jesús, que quieren decirle al Señor Jesús, yo deseo en un futuro ser bautizado, ser bautizada e incorporarme al Señor Jesús para tener la garantía de la vida eterna? ¿Quiere levantar la mano si ese es el deseo de su corazón? ¿Quiere levantar la mano aquellas personas que quieren en un futuro bautizarse y oficialmente incorporarse en Jesús? Levanten la mano. Este es un privilegio. Por favor, colóquense de pie. Yo quiero tener una palabra de oración con ustedes. Las personas que van levantando la mano, pónganse de pie. Yo quiero tener una oración especial para ustedes, para que cuando venga el momento de tomar este paso, lo puedan hacer con gozo y con alegría. ¿Podría pedirles, por favor, que vengan? Ustedes saben que yo les voy a pedir que vengan al frente también, para tenerlos cerca. Vengan aquí al frente y yo quiero tener una oración con estas personas. Por favor, acérquense. Los que están arriba en el balcón, los que están en el patio, los que están aquí en este recinto. No dejen pasar esta oportunidad. Es una experiencia linda. Yo no creo que el Señor Jesús tenga que torcernos el brazo. Qué privilegio estar en Jesús. ¿Cuántos creen que es un gran privilegio estar en Cristo? Gloria a Dios. Es la única forma de que Dios nos salve. ¿Alguna persona más? Váyanse acercando. Vamos a tener una palabra de oración. Dicho sea de paso, vamos a tener un bautismo también esta noche, para que ustedes puedan ver, los que no han presenciado un bautismo, cómo es un bautismo bíblico. Pueden acercarse también los jóvenes, pueden acercarse los niños. Sencillamente vengan, escuchen el llamado de Jesús. Yo soy solamente un instrumento en sus manos. Yo no tengo virtud, yo no tengo poder. Yo sencillamente sirvo como portavoz de Él, para invitarlos a que vengan a los pies del Señor. Gloria a Dios. Más y más personas se están acercando en esta noche. Voy a pedir a los hermanos y las hermanas tengan reverencia. Voy a pedirles que queden sentados hasta donde sea posible. Darle la oportunidad a cada persona que debe venir al frente que lo haga en esta noche.
¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué está impidiendo que tú esta noche hagas esta entrega al Señor Jesús? ¿Hay alguien más en esta noche? Damos gracias a Dios por estas personas que han venido al frente. Gloria al Señor. Pero yo sé que hay otros. Yo sé que hay más aquí. Imposible que todos nosotros hayamos participado en esta gloriosa ceremonia. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Algunos dirán, no, yo lo hago mañana, o yo lo hago después. Escuchen, mañana no es nuestro, después no es nuestro. Este momento presente es el momento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Alguien más? No vamos a alargar el llamado. Esta noche, gloria a Dios, veo algunos otros acercándose esta noche. No quiero concluir, sin embargo, sin que cada persona haya tenido la oportunidad. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu Santo está obrando con los corazones y te está diciendo, sube, responde. Ahora yo quiero preguntar, ¿hay una persona aquí que fue bautizada, que se ha extraviado del Señor, ha caminado por los caminos del mundo y le gustaría decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero regresar, yo quiero entregar mi vida otra vez a ti, yo quiero sepultar esa vida vieja, esa vida que he estado viviendo en el mundo y quiero renovar mis votos con el Señor Jesús? Si hay alguien que es así aquí en esta noche también, te invito a que vengas al frente porque yo quiero orar por ti también. ¿Alguien más? Bien, voy a tener una palabra de oración. Si durante la oración hay alguien más que quiere venir al frente, háganlo. No salgan por esa puerta esta noche sin venir. No salgan, porque puede ser el último llamado que Jesús te hace. Y por eso me da temor terminar un llamado, porque yo sé que si tal vez alargara el llamado un poco, el Espíritu Santo podría trabajar en la conciencia y en la mente un poquito más. Voy a pedirles por favor que inclinen sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Si durante la oración alguien más quiere acercarse, siéntase libre de hacerlo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado un camino de escape. Porque cuando no teníamos esperanza de vida, tú enviaste a Jesús para cargar nuestro peso de culpa. Te doy gracias, Padre, por estas personas que han respondido a tu llamado, han venido al frente en esta noche. No es fácil pararse enfrente de una congregación, pero ellos públicamente han dicho, nosotros vamos a sellar nuestro pacto con Jesús, cueste lo que cueste. Te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas. Te ruego que las mantengas cerca de ti hasta aquel día cuando puedan ser bautizadas y unirse con el Señor. Te ruego también, Señor, por aquellas personas que están en nuestro medio, que están escuchando la voz de tu Espíritu Santo, tienen una lucha feroz en su conciencia, pero no han respondido en esta noche. Te ruego que en este mismo instante toques su conciencia, les hables con claridad y, Señor, que puedan colocarse de pie y puedan responder a tu llamado. Oh, Padre, lucha con los corazones para que cada persona que necesita tomar esta decisión lo haga en esta misma noche. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.